Hola, buenos días. Me he puesto a Franco Battiato, es uno de mis cantantes favoritos italianos, como veis. Y bueno, hoy seguimos con el tema 15. Joder, qué alto está. Seguimos con el tema 15 y ya sabéis, ruptura y tradición y universalización del arte. Lo bauticé así porque bueno, es un tiempo de ruptura, pero también es un tiempo que va a beber de las tradiciones, en el fondo, ¿vale? Porque es imposible no beber de la tradición. Y porque el arte sí se universaliza, ¿vale? Sobre todo porque el arte comienza a reproducirse. Hay un artículo muy interesante sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y digamos que es de Benjamin y bueno, lo de la universalización del arte es un poco así, ¿no? Porque todo el mundo puede tener un póster de la Mona Lisa en su habitación y entonces el arte perdería un poco su aura, ¿no? Porque el arte, las obras de arte muchas veces cuando vamos a los museos, como por ejemplo si ves las Meninas o la misma Mona Lisa o no sé, un cuadro de Delacroix, pues tienen como un aura porque son objetos únicos, ¿vale? Y en el siglo XX lo que le pasa a las obras de arte es que dejan de ser objetos únicos, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero sí, pasa eso, ¿no? O sea, la fotografía se convierte en un arte, el cine es un arte también, y son obras de arte que se pueden reproducir y disfrutar de igual manera, ¿vale? No tienes que ir a un sitio específico a verlas, como cuando vas a ver una catedral, ¿no? Porque una fotografía se puede reproducir miles de veces y una película también. Bueno, hoy vamos a ir con el cubismo, que es una de las vanguardias históricas fundamentales. O sea, es decir, estaríamos aquí, ¿vale? Describe el proceso de gestación y las características del cubismo, distinguiendo entre cubismo analítico y sintético, ¿vale? O sea, que el estándar es exactamente eso. Ese sería, de hecho, el esquema que tendréis que hacer del estándar si quisierais hacer un esquema o si yo os pidiera hacer un esquema, ¿vale? Es decir, cómo nace el cubismo, cuáles son las influencias, ¿vale? Para que se geste, para que nazca el cubismo, cuáles son las características del cubismo, ¿de acuerdo? Autores fundamentales, y luego vamos a distinguir entre el cubismo analítico y sintético, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, hola, pues aquí estamos, ¿vale? Con el cubismo. Son dos pinturas que, si las veis juntas, ¿vale? Se parecen bastante, ¿de acuerdo? Una es de George Braque, que va a ser uno de los fundadores del cubismo, ¿vale? De los creadores del cubismo, junto con Picasso. Y la otra es de Paul Cézanne, ¿vale? Un pintor postimpresionista que ya hemos estudiado en un vídeo anterior, que espero que hayáis visto, aunque me parece que no. Pero bueno, la cuestión es que los cubistas, o sea, que los primeros pintores cubistas, o sea, Picasso y Braque se van a inspirar, ¿no? De manera evidente en la obra de Cézanne, ¿vale? ¿Os acordáis de que quería Cézanne con su pintura? O sea, Cézanne quería... O sea, estaba interesado en analizar la realidad, pero quería hacer obras de arte analizando la realidad y pasando todos los elementos a formas geométricas, ¿no? A conos, cilindros, ¿vale? Y cubos, ¿no? Entonces eso es lo que decía. De ahí, fijaros que va a salir esa palabra, ¿no? El cubismo, ¿no? Que eso va... Bueno, y como veis estos cuadros realmente en la manera que tenía de pintar con estos brochazos Cézanne, pues Braque los va a coger también, ¿vale? Braque y Picasso, ¿no? Y bueno, realmente parecen cuadros del mismo pintor, de alguna manera. Bueno, a mí me gusta mucho más Cézanne, lo reconozco, pero eso es una opinión personal, ¿vale? Cézanne realmente era un pintor muy poderoso. Bueno, comenzamos con el estándar, ¿de acuerdo? Bueno, en el Salón de Otoño de París, de 1908, Matisse ya era un pintor, digamos, fijaros que habían pasado solo 3 años desde que había comenzado el fauvismo, pero Matisse ya formaba parte del jurado del Salón de Otoño de París. O sea, imaginaros lo rápido que iba a ir eso, ¿no? Le va a costar mucho más a Delacroix, ¿no? Imponerse como pintor que a Matisse, ¿no? O sea, que digamos que los movimientos artísticos van a ir muy rápido ahora en la primera mitad del siglo XX. Matisse era miembro del jurado y bueno, se fijó en las pinturas de Braque y dijo, uy, estos son como cubitos, ¿no? Y ya lo hemos visto cuando he enseñado la foto de arriba, y sí que es verdad que las pinturas estas de los paisajes, que Picasso las va a tener muy parecidas, eran así un poco como cubitos, ¿vale? Después Bauxels, que era el mismo crítico que había bautizado el fauvismo, ¿os acordáis? Louis Bauxels acuñó el término de cubismo porque en su opinión Braque despreciaba la forma y reducía sus paisajes a patrones geométricos y cubos, ¿vale? Bueno,
siguiente. El cubismo, bueno, que ya lo he dicho, fue creado por Picasso y por Break, ¿vale? Y luego hubo otras figuras, digamos que yo diría que no es que sean más importantes, pero de hecho hicieron, o sea, sus obras son realmente impresionantes, que serían, fíjate, dos pintores españoles, tenemos aquí Juan Gris y María Blanchard, ¿vale? Intento remarcar a María Blanchard porque me gusta, digamos, que conozcáis la obra de artistas mujeres, ¿vale? Y además porque creo que María Blanchard, o sea, es tan buena como Juan Gris, o quizás mejor, no lo sé, pero claro, tampoco tuvo quizás la suerte de poder pintar tanto como Juan Gris, ¿vale? O como el mismísimo Picasso, ¿no? Que era una especie de dios, ¿no? O sea, fue una especie de... Realmente Picasso fue una especie de dios creador, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, parece que ya me he acostumbrado, ¿no? A hablar con la pantalla. Bueno, aquí tenemos las señoritas de Avignon, ¿vale? Que se supone podría ser la obra inaugural del cubismo, ¿vale? Pero de hecho tampoco podríamos decir que es un cuadro cubista, pero también podríamos decir que no es un cuadro cubista, ¿vale? Porque sí que lo que vemos es que es un cuadro que presenta características del cubismo, del movimiento cubista, ¿de acuerdo? Pero, porque es verdad que las figuras se representan con diferentes puntos de vista, que esa va a ser una de las características fundamentales del cubismo, como veremos ahora, ¿verdad? O sea, de hecho, la realidad parece descomponerse aquí, ¿de acuerdo? O sea, la realidad se descompone, si os fijáis. Y esos planos facetados que utilizaba Cézanne para pintar están aquí también, pero también está aquí la influencia del arte africano, ¿vale? ¿Por qué? ¿Os acordáis que estamos en la época del imperialismo? ¿Vale? Igual que les había pasado a los pintores postimpresionistas, la cultura de otros lugares va a llegar a Europa, ¿vale? Y bueno, esto va a ser fundamental, ¿no? Para el cambio de estética. Supongo que conocéis el arte íbero, lo habéis estudiado en primero de la ESO, si no podéis echar un vistazo. Picasso también estaba muy influido por el arte íbero y por el arte románico. De hecho, algunas de estas figuras que vemos aquí nos podrían recordar también a pinturas románicas, catalanas, ¿vale? O sea, bueno, si os acordáis de San Clemente de Taúl o Santa María, que de hecho algunos a lo mejor estáis repasando para la EBAU, no lo sé, pues Picasso también estaba influido por esa estética, ¿vale? O sea que es verdad que en Pablo Picasso y en las señoritas de Avignon en concreto se van a condensar muchas experiencias artísticas, ¿vale? De hecho, Picasso era una especie de trituradora del arte y absorbía todo y lo devolvía o sea, con su particular estética, ¿no? Bueno, Picasso es una especie de ladrón, digamos, de estilos, va a practicar todos los estilos posibles. De hecho, creo que deberíamos dedicarle un vídeo a él, o sea que sí que cuando tengamos que estudiar el Guernica, que lo vamos a estudiar ahora ya para otra semana, pues a lo mejor le dedico un vídeo a Picasso solo, ¿vale? Pero vamos, que es una trabajera hacerlo porque realmente es un pintor muy fascinante por el hecho de que tocó todos los palos que podía tocar, no sé, se engulló todo el arte, ¿vale? Del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, yo diría. Bueno, pues como veis está aquí, las señoritas de Avignon. Seguimos, ¿vale? Bueno, el estándar va así, ¿vale? El origen del cubismo se puede datar en 1907, el año en el que Picasso pintó, yo he puesto aquí más bien construyó, porque realmente esta pintura es una construcción, casi parece como una especie de escultura, las señoritas de Avignon, sabéis que era la calle Avignon era una calle Barcelona y era un prostíbulo lo que él representó, ¿vale? O sea que sí que es verdad que era un tema duro, ¿vale? O sea, un tema, digamos que era un tema realista, ¿vale? Era un tema que ya Courbet había representado, ¿os acordáis de Courbet? Pues Courbet sí que pintó muchas prostitutas porque, bueno, sus clientes así lo requerían. Bueno, pues Picasso cogió este tema y lo digamos que lo manejó con otro estilo, ¿no? Le dio la vuelta. Vale. Como podemos ver en los primeros cuadros de Picasso y Break, ¿vale? El precedente claro del movimiento es la pintura de Cézanne, ¿de acuerdo? Eso lo habría que poner claramente. Pero el cubismo fue más allá. La pintura cubista era una pintura intelectual porque quería representar no lo que se ve, sino todo lo que se sabe de la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que sobre todo que lo que va a intentar es representar la realidad a la vez desde diferentes puntos de vista. Es decir, va, digamos, a explotar la perspectiva, explotar de manera literal, ¿vale? Como una especie de bomba la perspectiva cónica, ¿no? Que habían impuesto los amigos que ya conocemos, que son Brunelleschi, ¿vale? Leonardo, Masaccio, ¿vale? O sea,
esa perspectiva que ha marcado la estética de la historia del arte desde el siglo XIV, pues la quieren explotar, ¿vale? De hecho, las vanguardias la va a explotar totalmente. Bueno, el cubismo se ve influenciado por el arte africano, también, debéis de ponerlo, ¿de acuerdo? Como es notable en la obra de Picasso, pero también por el cine, ¿vale? En aquel momento una industria naciente. De hecho, las pinturas cubistas, es cierto que en algunos momentos, como vamos a ver a continuación, por ejemplo aquí, ¿vale? Parece que nos están intentando representar, digamos, una escena, ¿vale? Algo que está pasando, ¿no? Porque es que, o sea, como es como un intento de llevar eso, el cine, o sea, que eran imágenes en movimiento a un lienzo, ¿vale? Es curioso. O sea, el cine fue, digamos, una consecuencia de la fotografía, de poner muchas fotografías juntas y pasarlas muy rápido, ¿vale? Y así conseguir el movimiento, como se hizo con los dibujos animados. Y el cubismo, digamos, que sí, que es un arte muy moderno, pero lo que quiere es posar sobre un lienzo esa idea del momento, ¿no? De algo que ocurre, de todas las cosas que pueden ocurrir a la vez, no sé, es muy interesante, la verdad. Bueno, vamos con las características. Las características serían las siguientes. Pongo aquí en azul, ¿vale? La realidad se reducía a formas geométricas, bueno, sí. Se van a revisitar los temas de siempre, los bodegones, los retratos, los paisajes, pero el objetivo era crear obras de arte, ¿vale? No representar la realidad. O sea, el objetivo era crear objetos autónomos. Se va a rechazar la perspectiva renacentista, ya lo he dicho, ¿de acuerdo? No solo hay un punto de vista, los artistas pretenden representar muchos puntos de vista. Aquellos intentaban llevar al lienzo, por ejemplo, representando una botella desde un lado y desde abajo a su vez. Imaginaros, lo voy a dibujar aquí para que lo veáis, ¿no? Por ejemplo, yo quiero representar esta botella y así la dibujaría normal, pero el pintor cubista a lo mejor metería este punto de vista, ¿vale? Y luego metería este también, ¿vale? Y quizás metería otro aquí, de la botella por el otro lado, ¿vale? No sé, eso es lo que haría un poco el pintor cubista, ¿no? La realidad desde diferentes puntos de vista representada, ¿no? En su obra, ¿vale? Bien. También, o sea, otra cosa que ya la he dicho, ¿no? O sea, lo del cine, pues se va a incorporar la dimensión... Espera. La dimensión temporal a la obra, porque se trata de representar distintos momentos. Eso también lo va a hacer el futurismo, ¿vale? Que es un movimiento que estudiaremos el lunes, el futurismo italiano, ¿vale? Querían representar, digamos, la fuerza de la máquina, podríamos decir. A lo mejor lo habéis estudiado en literatura, el futurismo, no sé, a Marinetti, por ejemplo. Bueno, el lunes os leo un poema de Marinetti que me gusta, así para cambiar un poco. Bueno, la cuestión es que, además de esta dimensión temporal, comenzaron a usar el collage y a introducir elementos de la realidad en sus pinturas, ¿vale? Por ejemplo, un trozo de rejilla si querían interpretar una silla. O sea, eso va a ser fundamental porque eso va a cambiar, va a ser una revolución dentro del arte. No solo representar, digamos, el tiempo, representar el espacio desde diferentes puntos de vista, sino meter el propio espacio, meter los propios objetos dentro de la pintura. O sea, es totalmente fascinante, la verdad. Bueno, sigo. Dentro del cubismo, y como nos piden el estándar, identificamos dos fases, ¿vale? La primera fase, que sería la fase analítica, ¿vale? Y la segunda, que es el cubismo sintético, a partir de 1212. La analítica sería en la que se descompone la imagen, ¿vale? Hasta hacerla prácticamente irreconocible, como ocurre en el retrato de Ambroise Vollard, de Pablo Picasso, ¿vale? Esto sería con D, ¿de acuerdo? O sea, esto aquí hay un error. Falta una D. ¿Vale? Se trata de descomponer la realidad, ¿de acuerdo? Parece, ¿no?, que la figura, ¿vale?, el retratado ha sido visto a través de un caleidoscopio, ¿vale? Y ha sido representado sobre el lienzo, ¿vale? Es un poco como los cuadros de Cézanne. Y luego en la fase del cubismo sintético, ¿vale?, lo marco aquí en rojo, es que el cuadro se concibe como una construcción, ¿vale? El objeto se reconstruye sobre el lienzo, mira, como por ejemplo ocurre aquí, con planos de color, ¿vale? Y se meten detalles de la realidad, ¿vale? Y sobre todo esto lo representaría muy bien Juan Gris, ¿no? Esos planos de color. Y la figura se va reconstruyendo a través de esos planos y realmente, digamos, sería un poco casi como un cuadro, una abstracción, ¿no?, de la realidad. Y María Blanchard sería un ejemplo fundamental también de esa tendencia sintética, ¿de acuerdo? En esa tendencia sintética metemos también este tipo de bodegones, ¿vale?, en los que los pintores, o sea, Picasso, por ejemplo, en este caso, va a añadir objetos de la realidad, que lo vemos aquí, ¿no?, con la rejilla esta, o la cuerda, ¿vale? Bien. Muy bien.
bueno, veis que son cuadros muy distintos entre sí, ¿vale? Los analíticos y los sintéticos. A veces se mezclan los dos estilos, o sea, por eso que es que esto, ya sabéis que lo que digo siempre, ¿no? Que el arte, la historia del arte ha clasificado las cosas para entenderlas mejor, pero al final, bueno, pues que se pierden muchos matices, ¿no? Pero bueno, voy a terminar esto del cubismo sintético y ya, ¿vale? Y lo dejamos. En el cubismo sintético el cuadro se concibe como una construcción, ¿de acuerdo? El objeto se reconstruye sobre lienzo con planos de color y se toma de lo más representativo. Aquí se ubica la naturaleza muerta con silla de rejilla, ¿vale? O la obra de Picasso y de María Blanchard, ¿no? Podéis meter aquí también. Bueno, esto de meter, ¿no? La realidad dentro del cuadro, la propia realidad, objetos reales dentro del cuadro será una aportación fundamental, ¿vale? Porque el objeto cotidiano se convertirá en arte, ¿vale? Algo que llevará a su máxima Duchamp, ¿verdad? Con esa obra que es una fuente, que es un meadero, que me imagino que ya la conocéis, que él mismo la firmó así con Mood, ¿vale? Pero eso lo veremos cuando estudiemos el dadaísmo, que será muy prontito, ¿vale? Bueno, pues os dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y bueno, que tengáis un fin de semana todo lo fascinante que pueda ser. Yo también espero tenerlo. A ver si nos echamos un novio todos o algo. Chao, adiós. Cantaba.